Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les estaremos hablando sobre las mediciones de volúmenes de sólidos. En este caso, ejemplificados por unas figuras. Les hablaremos por sus dos principales métodos, el método de Arquímedes y el método numérico. Les explicaremos en qué consisten estos métodos y cómo se utilizan. Eh, este video, este video está representado por mis compañeros Luciano López, Yelitza Jiménez, Luis Carlos Martínez, Juan Andrés Colina y mi persona. Primero que todo les estaremos dando unos conceptos básicos sobre estos métodos. El método de Arquímedes. ¿Qué es el método de Arquímedes? El método de Arquímedes consiste en el principio de la flotación, que nos dice que al meter un sólido en un líquido estaremos viendo cuánto líquido se desplaza y eso nos estará dando un aproximado de cuál es el volumen de ese líquido. Mientras que por el método numérico, que sería una forma más exacta de medir el volumen, lo estaría dando mediante ecuaciones y mediciones de su altura, anchura y su longitud. ¿Cómo se le saca el volumen a un cubo? El volumen a un cubo por el método numérico se le saca aplicando una fórmula numérica, la cual es lado al cubo. En este caso, nosotros para hacer las mediciones del lado con el pie del rey al cubo nos dio 1,57 centímetros. Eso al elevarlo al cubo nos estuvo dando 3,86 centímetros. Y eso es lo que nos dio por el método numérico. Al hacerlo por el método de Arquímedes, lo que hicimos fue usar una probeta, llenarlo de líquido con una cierta cantidad de mililitros y introducir el cubo. La cantidad de mililitros que se desplazaron estuvieron entre 3 y 3,4 aproximadamente, lo cual nos llevó a concluir que podríamos aproximarlo a 3, que era más cerca. Y comparando las mediciones por la fórmula matemática y por el método de Arquímedes, nos da un resultado muy parecido. Prisma rectangular. Para realizar la medición del volumen del prisma rectangular mediante el uso del método numérico, lo que hicimos fue implementar la fórmula matemática para hallar el volumen del prisma rectangular, la cual va a ser igual a la multiplicación de A por B por H, los cuales hacen referencia a la multiplicación de el ancho por el largo por el alto. Estas medidas las dimos gracias al uso del pie del rey, el cual nos permitió realizar la medición del largo, del ancho y de la altura de la figura. Luego de realizar esto, el valor de la altura nos dio 2,46 centímetros, el del ancho nos dio 2,96 centímetros y el del largo nos dio 4,97 centímetros. Luego de multiplicar estos tres valores nos dio 30,07 centímetros cúbicos, aproximándolo a 30 centímetros cúbicos. Ahora, al momento de realizar la medición del volumen del prisma rectangular mediante el uso del principio de Arquímedes, lo que hicimos fue utilizar la probeta, en donde se le llenó con un volumen determinado, en donde luego de llenar la probeta con agua, dimos con un volumen de 180 mililitros. Y luego de introducir el prisma rectangular en el volumen fue de 210 mililitros. Sabiendo ya que un mililitro es igual a un centímetro cúbico, entonces realizamos la conversión y la resta y nos da un valor de 30 centímetros cúbicos. Por tanto, podemos dar con la conclusión que la diferencia entre el resultado obtenido mediante la fórmula matemática y el principio de Arquímedes fue de 0,07 centímetros. Cilindro. Para hallar el volumen de un cilindro, primero tenemos que hallar el diámetro, el cual nos da 1,90 centímetros. A este resultado lo dividimos entre 2 y nos da 0,95 centímetros. Después hallamos la altura, la cual es 1,65 centímetros. Y después de hallar esos dos resultados, utilizamos la fórmula de pi por radio al cuadrado por altura para sacar el volumen del cilindro, el cual el resultado nos da 4,65 centímetros cúbicos. Y por el método de Arquímedes, el cual fue sumergir el objeto en la probeta con agua, nos da 4 centímetros cúbicos. Para calcular el volumen de un prisma triangular por el método numérico, lo primero que debemos hacer es conocer su base, su ancho y su altura. En este caso, la base nos dio 3,44, la altura nos dio 1,72 y el ancho nos dio 2,46 centímetros. Estos resultados se multiplican entre sí y se dividen entre 2 y nos dio un total de 7,27 centímetros cúbicos. Pero en cuanto al método de Arquímedes, se debe usar una probeta con un volumen inicial de agua y se sumerge la figura. Luego de que la figura se sumerge, el agua aumenta su volumen y se resta el volumen final con el volumen inicial. Y esto nos dio un resultado de 8 mililitros. En pocas palabras podemos decir que son resultados más o menos precisos. Para calcular el volumen de una esfera se utiliza la fórmula matemática 4 tercios por pi por radio a la 3. Usando el pie de rey,
calculamos el diámetro de la esfera. Posterior a esto, debemos dividir el diámetro entre 2, ya que así se halla el radio. El diámetro nos dio como resultado 1.55 y al dividirlo entre 2 nos da como resultado 1.77. Hacemos las respectivas multiplicaciones y nos da como resultado 1.9. Esto es usando el método matemático. Ahora, sin embargo, con Arquímedes nos da como resultado 2 milímetros, lo cual es un resultado bastante cercano al método matemático.